Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 en adelante. Decíamos hace unos domingos, y lo enfatizábamos el domingo anterior, que nosotros los creyentes somos el edificio de Dios. Somos como la morada donde Dios mora. En el versículo 9, después de haber dejado la imagen del labrador, nos dice que somos edificio de Dios. Y no podemos imaginar, no podemos calcular el privilegio, la bendición es de pensar que nosotros, pobres criaturas, nos hemos convertido de alguna manera, sabemos que por gracia, en el lugar donde Dios quiere morar. No ya únicamente en cómo lo podíamos imaginar en el Antiguo Testamento, Dios en medio de su pueblo y dirigiendo a su pueblo, sino que ahora lo que nos está diciendo es que ha querido que los creyentes sean el lugar donde Él mora. Y de alguna manera, cuando nosotros queremos que el mundo vea a Dios, donde tenemos que dirigirlo y donde mejor se puede mostrar es en medio de su pueblo. Así que nosotros somos esa morada de Dios. Pablo tiene que decirnos, continuar en el desarrollo de esta idea, aún cosas importantes que debemos de considerar desde esta perspectiva. El ser nosotros, los creyentes, la morada de Dios. Así que lo primero que él hace es describir el edificio. Nos ha dicho cómo hemos ido edificándolo. En un principio ponía el fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo, luego se edifica y se sobreedifica. Pero nosotros vamos a imaginar ahora, por lo que nos está diciendo, este edificio. Hay algo que es importante que nosotros recordemos. Cristo es el fundamento. Es decir, si Cristo no está, no hay iglesia, no hay pueblo, no hay edificio. Y por tanto este fundamento que es el Señor Jesucristo no se puede tocar. Nosotros somos el edificio, con todo lo que eso puede implicar, pero tenemos que recordar siempre que Cristo es el centro. De la misma manera que cuando se habla, como hemos leído en 1 Corintios 12, de ese cuerpo en el cual todos nosotros somos parte de él como miembros, la cabeza es Cristo. Si no hay cabeza, no hay cuerpo. Pero lo que ahora nos está diciendo es que nosotros, tú y yo, si somos creyentes, claro está, en esta mañana, somos el material del cual el edificio donde Dios mora se está construyendo o se ha construido. No es material de piedras o material físico, sino que somos personas y somos acciones los que formamos el edificio de Dios y la morada de Dios. Podamos ser grandes o pequeños, más o menos inteligentes, con una gran experiencia de conversión como creyente, o quizá neófitos que hemos comenzado las primeras bases del Evangelio o el conocimiento de la vida cristiana. Tú y yo somos el material, el barro con el cual se está haciendo el edificio donde queremos que Dios more. Y esto ya es interesante, importante, que lo medites para ti mismo. ¿Te ves de esta forma? Pablo en otro lugar lo tiene que decir, que somos como el barro que ha sido traído de la cantera, con el cual él hace ciertos vasos o vasijas para tener un perfume que le da gloria a Dios. Ahora nosotros se nos está diciendo que somos el material en el cual Dios quiere construir. Lo que tiene que hacer nuestro edificio, y nosotros como el material con el cual vamos a edificar, es mostrar al morador, no mostrarnos a nosotros mismos. Es decir, lo que se tiene que ensalzar con nuestras vidas y con nuestras personas es aquel en el cual
estamos rodeando o el cual protegemos o el que ha decidido morar. No estás para brillar como un material extraordinario, aun cuando aquí se habla de oro y plata. Tú no estás para brillar y hacer el cuerpo, sino para mostrar aquel que mora en medio de nosotros. No quiere Dios que brille una parte de la iglesia, lo que quiere es que brille su morador. Si de alguna manera nosotros estamos en el peligro de hacer algo para que nosotros brillemos y nos manifestemos, estamos equivocándonos en la dirección que debemos de tomar. Volvemos a decir, el que está en medio de nosotros, y más adelante el versículo 25 nos lo dice, el templo del Espíritu, no está para que la gente diga, qué iglesia más extraordinaria, qué gente más guapa, más extraordinaria en todos sus actos, en su belleza, en sus cánticos o en su ropa. No, cuando la gente venga, cuando la gente nos conozca, cuando sepa que somos este cuerpo o que somos este edificio, la gente lo que tiene que decir es, Dios mora en medio de ellos. Y lo que tiene que brillar es a nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no es una parte del edificio, sino el todo. ¿Os imagináis cuando llegáis a ciertos lugares donde podéis ver quizá la fachada de lo que parece ser un monumento, un edificio, un templo extraordinario? Por la fachada tenéis que pensar, esto tiene que ser algo grande, pero que cuando cruzáis la puerta quizá está todo abandonado. ¿Cuántas veces, por guardar las apariencias, nuestros constructores, arquitectos o nuestros ayuntamientos han decidido conservar lo que es la fachada antigua del tiempo de los romanos o del rococó, etcétera, pero por dentro simplemente es unas oficinas sin personalidad? Nosotros no estamos como iglesia, como el edificio de Dios, para dar una gran fachada si detrás no hay nada en absoluto. Somos el edificio de Dios, pero que cuando abramos sus puertas ya no nos vean ni nos sientan a nosotros, sino que sientan a nuestro Señor Jesucristo. ¿Es esta la línea que estamos tomando como iglesia? ¿Ensalzar al morador que está dentro de nosotros o en medio de nosotros? De todas formas, lo que nos va a mostrar este pasaje y lo que nos muestra también en el capítulo 12 es que en sí todo el edificio, como iglesia que somos, tiene que reflejar a su morador. Es decir, si tenemos una persona tan digna morando en medio de nosotros, el edificio tiene que mostrar a aquel que mora. Y si nuestro Señor Jesucristo es santo, entonces la casa donde Él mora tiene que ser santa. Sed santos porque yo soy santo. No estamos para que la gente se olvide, ignore o no vea a nuestro Señor Jesucristo. Queremos que vean principal y únicamente a nuestro Señor Jesucristo. Pero puesto que Él ha decidido morar en medio de creyentes como tú y como yo, de alguna manera nosotros tenemos que reflejar lo que Él es. Si vais a un edificio, seguramente lo habéis encontrado muchas veces, que pasáis por una calle y veis un edificio que es espectacular, pero solamente por lo que es en sí el edificio decís, esto es un edificio de oficinas. O en otras ocasiones podéis decir, esto es hermoso, pero estos son viviendas. O quizá esto es un teatro o un cine. Es decir, por la fachada ya estáis mostrando cuál es la funcionalidad de ese edificio. Nosotros, como el edificio de Dios, que somos la iglesia, tenemos que reflejar en nuestra manera de obrar y de actuar aquel que está morando en medio de nosotros. Y por tanto tenemos que cubrir todas esas áreas en donde nuestro lenguaje, nuestra vestimenta, nuestra actitud pueda indicar, señalar y guiar a nuestro Señor Jesucristo y que se pueda sentir. Nosotros no le vamos a dar importancia a los muros, no le vamos a dar importancia a los colores de nuestro edificio, le vamos a dar, si es posible, toda la importancia a la gente que lo forma.
Nosotros somos el material, pero el material con el que estamos construyendo tiene que reflejar al morador, que es nuestro Señor Jesús. Cuando se estaba construyendo el templo, en el Antiguo Testamento, Primera de Reyes 6, 7, nos dice un detalle muy interesante, y es que cuando tenían que picar o labrar la piedra, no lo hacían dentro del lugar donde se estaba levantando el edificio, sino en la cantera, para que no se escuchara ruido alguno. Es decir, que los obreros trabajaban la piedra y luego la traían ya para que encajara en su lugar adecuado. ¿Podemos nosotros, con nuestra actitud y nuestro comportamiento, buscar esa excelencia? ¿Somos dignos de formar parte de este pueblo de Dios? ¿Somos dignos de reflejar su gloria? Es decir, nuestra piedra, nuestro material, nuestra persona ha sido trabajada y labrada para que cuando venga forme parte de ese edificio que le da toda la gloria a nuestro Señor. ¿Cuál es tu actitud? ¿Y cuál es tu comportamiento? ¿Cómo actúas? ¿Qué clase de material eres? Bueno, vamos a mirar los materiales, porque aquí nos hace una lista de algunos de esos materiales que están edificando sobre el fundamento. Nos dice, y si sobre este fundamento que nos ha dicho es el Señor Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta. Nos da 6 clases de materiales y parece que están en orden descendiente, desde lo que es la más importante, el oro, la plata o las piedras preciosas. No sabemos qué tipo de piedras preciosas podría estar pensando el apóstol Pablo, pero esto es lo que nos está diciendo. Volvamos otra vez a nuestro punto. Tú y yo, los creyentes, de donde vengáis, somos el material en el cual estamos reflejando a nuestro morador, que es la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestra vida comunitaria y vida de iglesia. Pero algunos de vosotros sois oro y otros de vosotros sois hojarasca. Es decir, somos de estas 6 clases de materiales. Y nos va a hablar de las diferencias de lo que implica este material en el cual nosotros estamos, si nos incluimos y formamos el edificio de Dios. Hay 2 clases de manera de verlo. En uno de ellos es este material que lo formamos tú y yo. 6 clases. No es solo un material. No todo el edificio de Dios está formado de oro. No se puede hacer. Ni siquiera el templo. Cuando vais al Antiguo Testamento y veis el templo construido por Salomón, no era todo de oro. Había todo tipo de materiales. Sí es verdad que grandes partes eran cubiertas de oro y que traían también madera del Líbano o maderas preciosas y podemos encontrar todo tipo de materiales. No todos los que estamos aquí somos oro. Algunos son plata. Algunos sois piedras preciosas, otros sois madera y otros sois hojarasca. Pero todo ese material es necesario para nuestro edificio. Un solo material no sostiene todo el edificio. Es necesario todos y cada uno de nosotros. No se puede mezclar. No es un edificio donde el oro y la madera se mezclen porque no se pueden mezclar, se deshace. Pero todas esas clases de personas son necesarias para este edificio. Algunos, seguramente con ese brote de humildad que nos caracteriza a todos, diremos, bueno, yo soy hojarasca, y alguno podrá decir, bueno, yo casi a lo mejor soy algo de madera. Y en nuestra aparente humildad, ninguno de nosotros diremos que somos oro. Bueno, nosotros no somos quienes para decir el material, Dios es el que los construye, pero lo que sí es cierto es que tú y yo somos necesarios para formar o fundar o edificar esta morada de Dios. No necesitamos que todos seamos igual de inteligentes o con los mismos dones o las mismas capacidades, puesto que ya Pablo ha dicho o nos va a decir más adelante en el capítulo 12 que algunos tenéis que ser la oreja y otros tendréis que ser la nariz y otros tendréis que ser otras partes más innobles.
pero todos somos parte para formar este cuerpo. Así que en el edificio donde Dios ha decidido morar en este mundo y mostrarse con toda su grandeza, tú y yo somos parte de ese material. Y cada uno de vosotros tiene que participar y colaborar con sus dones. Por otra parte, lo que nos está diciendo es que lo que vamos a mirar en este edificio no solamente es el material de lo que sois, sino también el tiempo. El versículo 14 nos dice, si permaneciere. En otras palabras, cuando nosotros estamos edificando la iglesia, y la iglesia aquí de Ciudad Real, o cualquier otra iglesia en cualquier otro lugar, estamos pensando en un edificio que permanezca o estamos pensando en algo pasajero y momentáneo. El versículo 14 dice, si permaneciere. ¿Construimos para salir el paso o construimos para las futuras generaciones? Hay una gran diferencia. Si tú vas al campo y resulta, quizá por jóvenes, que quieres pasar un tiempo en el campo, estar de paso, vas con tu tienda de campaña. Y hoy en día son facilísimas de montar. Llegas, abres y se monta sola. La sujetas un poquito allí con unos clavos y ya puedes estar allí morando, pero no es para siempre. Es decir, al día siguiente tienes que desmontar tu tienda, etcétera. Quizás si lo que quieres es algo un poco más fuerte y coges unos cuantos ladrillos o piedras o barro, como en algunos sitios, y haces tu casa, pero si tú quieres algo que sea permanente y que sea duradero, vas a pensar en el futuro. ¿Qué voy a dejar después? Simplemente tenéis que pensar que en algunos sitios ha habido terremotos inmensos y los edificios de hoy se caen, pero las piedras grandes que incluso apenas tienen argamasa para sujetarlos se sostienen. Se levantaron para que perduren durante siglos. Cuando nosotros estamos levantando la iglesia, ¿qué es lo que queremos? ¿Un mero entretenimiento para que la gente venga y pase un buen rato? Lo que estamos proclamando es meros sentimientos superficiales, que la gente se emociona, pero no dura. ¿Qué es lo que estamos mostrando como iglesia que somos? ¿Una obra ligera, liviana para salir del paso? ¿O estamos pensando como iglesia en algo que permanece? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros como edificio de Dios permanecer si es necesario hasta que el Señor venga? ¿Cuál es nuestra perspectiva de futuro? Estamos diciendo, bueno, mientras yo esté aquí, bien estoy, y si no, pues ya esto se deshará y ya el Señor hará otra cosa. ¿No estamos pensando quizá que lo que debemos de buscar es que cuando tú no estés, la iglesia de Dios siga y continúe? ¿No estamos pensando o deberíamos de pensar en el futuro como iglesia? No estamos simplemente para darnos a nosotros las cosas necesarias, sino para esos niños que están en la escuela dominical, para las nuevas generaciones que vendrán delante de nosotros. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Le dejaremos una casa o un edificio en ruinas? ¿Algo que tenemos que estar constantemente sujetando porque si no se cae? Somos nómadas que vamos levantando pequeñas chozas y que según nos vamos moviendo y las costumbres o tradiciones vamos levantando cosas nuevas, o la Escritura no nos ha dado el suficiente material o entendimiento para que levantemos una iglesia que cuando tú y yo no estemos pueda continuar y permanecer.